Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras. Afortunadamente, otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Mi oficio, o mejor dicho, mi vicio principal es la escritura. Es un vicio no estupefaciente, pero a veces en cierto modo lo es. Augusto Roa Bastos nace en 1917 en Asunción del Paraguay. De niño recibe una formación académica castellana y la influencia de la cultura aborigen guaraní. Durante la guerra del Chaco contra Bolivia participa como voluntario de enfermería. Mi trabajo era más vale un trabajo humanitario. Yo era enfermero. Nos defendíamos la posesión de nuestra identidad nacional. Es a partir de ahí cuando, marcado profundamente por la violencia de las luchas, comienza a ser un defensor de la paz y a situarse del lado de los oprimidos. En la década del 40 escribe obras de teatro en colaboración y poemas, al mismo tiempo que se desempeña como periodista del diario El País de Paraguay. En 1947 se ve forzado a dejar su país y comienza un largo exilio. Se radica en Buenos Aires, ciudad que 30 años más tarde también tendrá que abandonar a causa de la dictadura militar de 1976. Yo he vivido acá, he vivido más en Argentina que en mi país y he sacado de ahí experiencias muy valiosas, inolvidables, que marcaron mucho mi vida. En 1953 se da a conocer como escritor con el libro de cuentos El trueno entre las hojas. Yo el Supremo es considerada su obra maestra y una de las cumbres de la literatura castellana contemporánea. En este libro narra la historia de José Gaspar Rodríguez de Francia, dictador del Paraguay durante 26 años. Yo miro el mundo desde otro ángulo, el ángulo de la creación literaria, y me sigue pareciendo fascinante eso. En 1976 se traslada a Francia, donde enseña literatura latinoamericana y guaraní en la Universidad de Toulouse. Es miembro de honor de varias universidades del mundo. Bueno, si la palabra es una de las características distintivas del hombre civilizado, pues es la mayor riqueza que tenemos. En 1982, antes de la caída del dictador Alfredo Stroessner, regresa a Paraguay. Le retiran su pasaporte y lo privan de la ciudadanía paraguaya. Viaja a España, país que le concede la nacionalidad en 1983. Por estos años, los libros de Roa Bastos son reconocidos en el mundo entero y prohibidos en su país natal. Ya que la especie humana vive de símbolos, creo que eso es muy importante. Tratar de traducir en símbolos las experiencias colectivas, comunes. Recibe prestigiosos premios y condecoraciones, entre ellos el Premio Cervantes. A lo largo de su vida publica más de 20 títulos. Cultiva la novela, el cuento y la poesía.
También realiza innumerables guiones cinematográficos. Recién en 1996 puede regresar definitivamente a su país. Esta vuelta a su lugar de origen la describe como un shock emocional de dos extraños que tardaron un poco en reconocerse. Augusto Roa Bastos muere a los 87 años en Asunción del Paraguay el 26 de abril de 2005. Usted nace en Asunción, pero vive gran parte de su infancia en un pueblo que se llama Iturbe. Iturbe, sí. Que marca bastante su literatura, ¿no? Sí, yo nací en Asunción, pero mi verdadero nacimiento se produjo, bueno, cuando empecé a tomar conciencia, después de los 3 años, por ejemplo, que el ser humano empieza su verdadero ciclo, ¿no? Lo pasé en este pueblecito campesino, productor de caña de azúcar, con un ingenio de azúcar que se estaba instalando en ese momento. Es decir, yo nací el 17, en el final de la Primera Guerra Mundial. El 18 finalizó la Guerra Mundial, pero todo quedó paralizado. Y bueno, ese ingenio quedó también vacío por mucho tiempo, no podían, hasta que todo se restableció, que duró bastante tiempo. Y mi padre trabajaba en ese ingenio, lo habían contratado para trabajar en la parte administrativa. Pero como todo se cerró, él tuvo que ir con los peones a hacer terraplenes. Ajá. Y, con la pala en la mano. Sí, con la pala y el pico en la mano. Y eso dio motivo también a una experiencia muy tremenda en la familia, en mi familia, ¿no? Porque cuando ocurrió ese fracaso, que no, independiente totalmente de la voluntad de mi padre, él sintió esa cosa del pequeño burgués que tiene pudor de su fracaso, ¿no? Y desapareció. Entonces mi madre fue quien me llevó de un año, más o menos, 1 año y medio, en busca de aquel padre perdido. Y bueno, bajó en la estación de Iturbe, mi ingenio queda a 1 kilómetro de esa estación, y fue andando por el terraplén nuevo que se estaba construyendo, y ella fue preguntando por mi padre, hasta que encontró un hombre que había bajado completamente las alas de su sombrero de paja, casi desnudo, esquelético, y estuvo hablando con ella, y mi madre vio que lloraba el hombre, le caían las lágrimas, ella creyó que eran gotas de sudor, pero en un momento dado lo reconoció, Era su padre. es mi padre. Y después, cuando bueno, el ingenio finalmente pudo terminarse, las instalaciones y todas estas cosas, mi padre lo llevaron al puesto para el cual había sido contratado, ¿no? Pero ya había quedado ese trauma en la familia. Y la pequeña burguesía de todas partes es implacable con respecto a los fracasos. A él le quedó el trauma de ese fracaso. 2 fracasos en realidad muy grandes. Había sido seminarista, llegó hasta las órdenes menores, y cuando descubrió que no, su vocación no era esa, salió. Un primer fracaso religioso y luego un fracaso también de vida, ¿no? Con respecto a una búsqueda también de cierto bienestar económico para él, para los suyos, ¿no? Y todo eso creo que fortalecieron mi temple también de no tomar la fatalidad como una cosa absolutamente inevitable. Mi madre era culta, una lectora empedernida de Shakespeare, y bueno, se me mezclaban las 2 culturas, la europea y la de esos niños pobres con las enormes vientres, inflados por la parasitosis, que fueron mis primeros maestros del guaraní, todo esto. Y viví un mundo realmente tremendo, pero al mismo tiempo muy, muy fortificante, ¿no? Porque ahí se ve en esos casos y en esos lugares de
de hambre, de miseria, con las terribles autoridades, el comisario del pueblo, todo eso, se ve hasta qué punto la condición humana puede ser degradada y al mismo tiempo cómo esa condición humana resiste y supera las dificultades. Cómo puede surgir la dignidad, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, toda esta visión crítica que se me impuso, no como una elección mía, sino como una fuerza natural, me llevó justamente siempre a construir mis obras literarias, mis ensayos, en fin, toda esta producción diversa que uno hace, a tener fe en la capacidad humana, de sobreponerse y sobrevivir a las peores vicisitudes, salvo que lo lleven a un paredón de ejecución, por ejemplo, ahí, bueno. Bueno, de todas maneras también. También es ahí usted da una la culminación. chance a alguno de sus personajes de morir con dignidad. Sí. ¿No? Y me parece muy importante la dignidad humana, el valor y la fidelidad a sus propias convicciones, y sobre todo una cosa muy importante, que a pesar de todo esto, me entró no diría un amor místico, pero un amor de comprensión hacia la gente. Yo quiero a la gente, cualquiera sea su posición. Esa visión descarnada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la realidad latinoamericana, ¿no? Centrada o ejemplificada en su país, es el tema muy omnipresente de su literatura, ¿no? Y que se marca ya en su primer libro, que es Trueno entre las hojas, ¿no? Libro de cuentos. Libro de cuentos. Que ganó, digamos que fue muy celebrado, digamos, ¿no? Eso todo el posterior, que fue la primera novela que yo hice, Hijo de Hombre, ¿no? Ese ganó el premio Rosal. Sí. Y es la que tuvo también el primer premio municipal. El premio municipal. En el 61. Bueno, el premio, digamos también que usted ha ganado el premio Cervantes, nada menos, ¿no? Sí, también. O sea que, como sí. Además de otros muchos, ¿no? Hábleme de Trueno entre las hojas. Bueno, Trueno entre las hojas es un libro de cuentos que yo lo fui haciendo muy lentamente, sin ninguna idea previa de que podía ser editado, que me pasó también con Yo el Supremo, esa misma situación. Yo escribí para mí, tratando de retener algunos acontecimientos y el perfil de algunos personajes que me impresionaron fuertemente. ¿Cuántos años le llevó a escribir el Yo Supremo? Bueno, Yo el Supremo llevó más de 5 años. Más de 5 años, recuerdo, sí, que fue una larga escritura. Sí, pero además un largo trabajo de investigación previa. Porque yo no podía comprender que este hombre, de dictador, Gaspar Rodríguez de Francia, no tuviera una biografía en la historiografía paraguaya. Y no se conoce nada de él. No se conoce nada. Nada. Hay 16.000 legajos en el archivo nacional, todos comidos por las polillas, más cosas, pero son todos administrativos. Ajá. Los que tuvieron paciencia yo fui a ver, no a estudiarlo, pues imposible, ¿no? Pero según los que leyeron, dedicaron su vida al estudio de estos legajos, me afirmaron que no hay una sola nota que pudiera ser autobiográfica, de puño y letra de él. Órdenes, mandos, ejecuciones, pequeños detalles, fusilamiento de la ordenanza porque le robó una moneda de oro, o así por prevaricaciones o delitos, órdenes de ejecución, y después, bueno, una parte de la historia también latinoamericana, la llegada de Artigas al Paraguay, por ejemplo, en fin, esas cosas, y el respeto profundo que se ve que manifestó hacia Belgrano, que vino mucho después, naturalmente, pero es un hombre que realmente muy enigmático, que no dejó ninguna, bueno, lo único que dejó como prueba evidente un poco es que nunca retiró las monedas que correspondían a su salario. Ajá. No, nunca tocó eso,
una honestidad absolutamente así, implacable consigo mismo y con los demás. Y luego esta obsesión casi paranoica que tenía este hombre con respecto a la independencia, a la soberanía del país. Y yo me preguntaba a veces si esta obsesión paranoica de él, de que nadie invadiera el Paraguay, no le suponía a él que ese país no existiera. Porque esa obsesión evidentemente tiene causas profundas, ¿no? Y se defiende, pero a muerte, lo que uno tiene o lo que no tiene, y cree poseerlo, ¿no? Puede decirse, Roa-Bastos, que su novela Yo el Supremo fue su obra quizás más difundida, ¿no? Más reconocida. Sí, así dicen. Yo creo que, bueno, por el número de traducciones también, sería un índice, ¿no?, de la difusión que tuvo, un sentido un poco más allá de las fronteras locales o latinoamericanas, mucho en Europa y en algunos países también, incluso como Japón, en ese tiempo todavía la Unión Soviética, en fin. Usted la publicó en 1974. 74. Claro, usted trabaja sobre documentos, ¿no? No. Yo me investigo mucho primero, claro, sí. para tener a eso me refería. Sí, investigo mucho para tener justamente un background ahí preciso, pero justamente para evitar luego es decir, estudio los documentos para evitarlos. Para evitar. Y ya también creo que he pasado a otra etapa creo que hay cambios muy perceptibles en la novelística actual, tanto de América Latina como europea, que son las que conozco, ¿no? Hay una especie de tendencia de desplazamiento hacia la forma crónica, de las crónicas, ¿no? Es un poco las crónicas incluso anteriores al periodo de la independencia, pero hay un resurgimiento y esto se nota incluso en los títulos. Crónica de tal cosa, García Márquez Ajá. tiene crónica, y casi todo el tiempo está como martillando un poco esa especie de alusión al relato de acontecimientos ya no ficticios, imaginarios, sino históricos, reales, ¿no? Y hay también otros signos es uno de los temas que a mí me interesan, justamente ver cuáles son las características que va a tomar la novela contemporánea. Es decir, a mí no me gusta la palabra posmodernista, pero hay que definirla de alguna manera, ¿no? Y yo creo que estamos ante una transformación no solamente formal, sino también desde el punto de vista de la estructura, pero al mismo tiempo el sentido de la narración novelística, ¿no? Ha habido mucha mezcla, fusión de elementos dispares. Yo creo que ahora se está volviendo al verdadero arte de narrar. Se está recuperando un poco esa que se había perdido a través de etapas experimentales o lo que fueran, ¿no? Cierta pasión por el lenguaje, ¿no? Claro. O por cierta tendencia al hermetismo, ¿no? Sí. Yo creo que eso eran síntomas ya también de una etapa final del barroco literario, ¿no? Ajá. Pero ahora se tiende al despojamiento, a la cosa, yo por lo menos estoy trabajando en ese sentido, despojamiento el mayor posible, ¿no?, que permita despojar completamente la forma narrativa. Y buscar también esa especie de transparencia, de falsa transparencia, buscar la legibilidad por un lado, pero también que esa legibilidad tenga una especie de trasfondo oscuro, de manera que la transparencia se anule. Pues sin misterio no hay literatura. Además, la vida humana es suficientemente compleja, ¿no es cierto? Claro. Como para realmente que no esté a sí mismo compleja en la literatura. Sí, así es.
En cierta medida parecería como que la literatura debería volver a ser entretenida. Sí, claro, eso es lo que ha ido faltando, ¿no? Se ha trabajado mucho en la parte de construcción novelística a través un periodo bastante largo de experimentalismo en las formas literarias, pero ahora uno quiere volver a acercarse a ese lector ávido de leer cosas no precisamente reales, pero cosas que estén dentro de su horizonte histórico, real, ¿no? Y Ya demasiada competencia tiene con otros medios como para permitirse el sí, lujo de volverse farragosa, ¿no? La sí, o novela hermética, o hermética. sí. Yo estoy tratando de obtener una escritura muy simple, aparentemente simple, pero que no implique para el lector un trabajo suplementario de tener que descifrar, que el lector sea el que ordene la trama del libro, le dé su Ajá. interpretación, convertir al lector. Yo siempre sostuve que el verdadero autor de un libro es el lector, pero darle todavía más injerencia en la construcción mental. Yo he tratado de no tener estilo, de que cada tema fuera imponiéndome su manera peculiar de expresión también. Hay en cambio grandes escritores, me refiero por ejemplo a Jorge Luis Borges o a García Márquez, que son absolutamente reconocibles a la primera frase. Ajá. Y eso yo creo que es un mérito, pero en el polo opuesto está la otra cosa que es la que a mí me interesa. Es no hacer el ocultamiento ni ese mimetismo falso también, pero no explicar nada, no explicar tampoco el origen, no hacer ese guiño de, bueno, yo trabajo de esta manera o de esta otra, y llegar un poco otra vez a un punto de partida muy interesante para mí es haber estudiado a fondo toda la literatura decimonónica, ¿no? Y porque realmente fue un momento muy importante, muy denso además en la literatura en general, tanto en Europa como aquí en América Latina. Yo soy opuesto a, por ejemplo, a la literatura que se llamaba antes, la literatura comprometida, la literatura Claro. de testimonio. Creo que lo importante es hacer que el lector elabore su propia ideología con respecto a lo que está leyendo, ¿no? Darle elementos para que ese libro sea a su vez trasvasado, transmigrado un poco al espíritu del lector, ¿no? Sin pensar para nada en un público lector. Yo quería señalar que usted recién dijo, bueno, que usted no es partidario de la literatura comprometida, pero eso no le ha impedido a usted vivir éticamente los avatares de una patria compleja como la suya, como Paraguay. Inclusive usted se exilia en Argentina en el 47, ¿no es cierto? En 1947. 47, sí. Y abandona nuestro país nada menos que en 1976, que es el dramático y trágico año de la asunción de la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto?, que asoló nuestro país, ¿no? Así que si bien usted no está de acuerdo con la literatura comprometida, no quiere decir que usted no se haya comprometido, ¿no es cierto?, con los sucesos de nuestra patria y digamos, de su patria y de nuestro continente, ¿no? No, yo estoy muy ligado a eso, por supuesto. Claro. Me siento muy latinoamericano en primer lugar. Y luego también pienso yo que el compromiso verdadero, reconozco que es necesaria una literatura comprometida, pero no en el sentido de comprometida con una ideología, con una filosofía política, claro, sino con la propia obra, con su propia época y con esas vivencias que el autor ha ido almacenando. Requiere cierta grandeza eso de estar comprometido personalmente con la historia, pero que en la literatura esa honestidad de abjurar, digamos, ¿no es cierto?, de compromiso, es decir, cuidar lo literario, saber que lo literario es un ramo, digamos, que no tiene por qué estar contaminado con las ideas que uno tiene, ¿no es cierto? Así es, yo simplemente rehuyo bastante
sería un poco el elemento par de ese psicologismo que usted mencionaba al comienzo, ¿no? El psicologismo tiene su par en esa cuestión de la novela comprometida ideológicamente, Claro. pero de una manera previa Ajá. a una doctrina determinada. Y creo que eso sustrae libertad creativa. Luego se puede... Yo leí en Francia, por ejemplo, uno de los descubrimientos que yo hice con respecto a eso fue presentar una novela de un autor cuyo seudónimo es Vercors y cuyo título es El silencio del mar, Le silence de la mer, ¿no? Ujú. Y esa novela es absolutamente neutra en apariencia. Neutra. En el peor sentido de la palabra neutralidad. Pero sin embargo estaba totalmente saturada de esta especie de sentimiento cósmico de una época que se está destruyendo, deshaciendo, ¿no? Y dije, pero por aquí, esta es la vía. Y abandonar todas las otras cosas que eran un poco el producto de esa especie de entusiasmo un poco novicial del que se inicia en literatura, y bueno, yo voy a tratar de corregir la realidad, de criticar la realidad, esas cosas. No, toma la historia como materia prima para elaborar nuevas. Creo que Baudelaire, no sé si lo voy a citar bien, pero decía algo así como que si uno tiene una verdadera ideología, eso va a surgir sin que se dé cuenta, Sí. aun cuando esté describiendo dos personas tomando un desayuno, ¿no es cierto? Claro, Creo que decía cierto. algo parecido, ¿no? Claro. Y bueno, hay muchos autores que comprendieron eso y a partir de Baudelaire o, bueno, Flaubert desde luego, pero esa especie de penetración profunda y de grandeza creativa llega hasta ellos, pero después se agota. Pienso que un gran autor, un autor de nivel genial, construye ideologías nuevas realmente, Ajá. que se oponen, destruyen las que están aparentemente vigentes y anticipan otras perspectivas ideológicas. Porque no se puede tampoco vivir sin ideología. Ha tenido la particularidad de que varias de sus obras se transformaron en películas, ¿no es cierto? Dejamos un poco atrás El trueno entre las hojas, pero recuerdo que Armando Bosch filmó no sé cuántos cuentos suyos, pero filmó unas cuantas historias Bueno, suyas. el trueno entre las hojas filmó él en Paraguay. Sí. Y luego Lucas de Mare, ya fallecido también, filmó una película sobre... Es Hijo de Hombre, ¿no? Sí, sobre uno de los capítulos de Hijo de Hombre, Exacto. que es un poco el drama de la sed durante la guerra del Chaco con Bolivia. Y esta película que Lucas de Mare consideraba como su mejor película, que en realidad lo era, una buena película muy, muy austera, muy despojada y que lo convirtió a él en el último herido de la guerra, como yo le solía decir, porque andaba con un fusil ¿Ah? dirigiendo la filmación y este fusil estaba cargado con cartuchos de fogueo, ¿no? Mm. De manera que una vez se le escapó un tiro y le reventó un pie Ah, con zapatos, pues. Y el resto de la filmación lo pasó dirigiendo desde una camilla. Pero eres el último herido de el la último guerra. herido. Usted regresó a Paraguay a vivir hace pocos años. Yo vi ahora Claro. volví a quedarme en Asunción hace un año Hace justamente, un año, sí, sí. en septiembre pasado, con la intención de donar 2 o 3 años o los que fuera para resarcir de alguna manera. Yo consideré que este exilio no era culpa de los gobiernos que me exiliaron, Morínigo, no Stroessner, ¿no? Sino que yo me había exiliado por mi cuenta y que había sustraído a mi trabajo de aportar algo a la cultura paraguaya, y entonces vine para tratar de, no de saldar esa cuenta, pero por lo menos de resarcir de alguna manera esa sustracción que yo había hecho a la juventud de mi patria, ¿no?